Ahora mirar otra vez y le despegó un poquito los ojitos, que no sos descendiente de los chinos, sos argentino. Amén. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Efesios capítulo 3, versículo 18. Y he titulado el mensaje de esta mañana La plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Anoche estuvimos hablando, hemos decidido 2 días de hablar del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la persona más importante para los hijos de Dios aquí en la tierra, ¿no? Jesús dijo, me voy a ir, pero lo voy a dejar a otro consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Él le va a enseñar todas las cosas, le va a guiar a toda verdad. Pero no solamente, como hablamos anoche, no solamente que Él es un espíritu que tiene todo el poder, es una persona que nos guía, nos muestra el camino, todas las cosas, pero también Él lo quiere llenar todo sobre nuestra vida. Dios nunca va a dejar algo incompleto. Él lo va a llenar todo. Lo que falta completar, Él lo completa. Por eso veamos lo que dice ahí Efesios capítulo 3, versículo 18. Y dice lo siguiente: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede, ¿cuánto dicen? Excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Dios quiere que seamos llenos ¿de qué? De toda su plenitud. Imagínense que la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en lugares importantes. Mientras otros se pelean para tener un cargo, un lugar aquí en la tierra, Él nos da el privilegio de estar sentados en lugares de autoridad juntamente con Él. Odiar al que está a tu lado y decirle, eres importante para Dios. Vamos, no te pelees por un puesto aquí en la tierra, porque allá arriba ya tenemos algo preparado para nosotros. Por algo Jesús dijo, aquel que venciere, le daré lugar para que se siente conmigo en mi trono. Hay gente que se desespera por tener un trono aquí en la tierra, cuando Él ya tiene preparado para nosotros un lugar junto a Él para poder reinar juntamente con Él. ¿Cuánto se alegra? No importa la cara, no importa el apellido, no importa de dónde venimos, cuál es nuestra familia, Dios ya tiene planes trazados para nuestras vidas. Y aquí Pablo le habla a los efesios y les dice que Él lo quiere llenar todo. Versículo 19, la última parte, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Llenos. Mirá lo que está a tu lado y decirle, lleno. Lleno. ¿Qué es lo que te falta? Porque Él lo quiere llenar. Y Dios no deja las cosas medias. Él quiere llenarnos por completo. Veamos lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Porque ahí habla de los frutos, o tal vez del fruto del Espíritu, que tiene múltiples cualidades en las cuales en ese fruto, al poder estar el Espíritu Santo llenando, nunca nos va a faltar nada. Míralo cómo lo dice en ese versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora pregunto lo siguiente, ¿hay algo de estas características del fruto del Espíritu que te falte? ¿Estás lleno del amor de Dios? ¿Qué más? ¿Estás lleno del gozo? ¿O cuando vienen las pruebas el gozo se va detrás de otras cosas? Fíjense cómo también dice paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hay cualidades en nuestra vida que solamente las puede llenar el Espíritu.
Porque cuando nos toca vivir y pasar por el momento difícil de nuestra vida, muchas veces el gozo se escabulle y se va, ¿no? ¿A cuánto le pasó? Despertar en la mañana sabiendo que teníamos que hacer algo que no queríamos hacer, que lo teníamos que hacer porque no quedaba otra, y muchas veces el gozo, ¿qué pasaba? Desaparecía. La paciencia, ¿no? En el lugar de trabajo, hay alguien que por ser cristiano me tiene y le ruego todos los días a Dios que no pierda la paciencia. ¿Le pasó? Que se burla, que se ríe y es ahí. Pero claro, cuando somos llenos del Espíritu, el Espíritu ¿qué hace? Nos llena, nos bendice, nos completa, no nos deja media. Lo he contado en un momento, un muchacho cristiano, por no estar llena del Espíritu, perdió la paciencia en su trabajo, que trabajaba en la fábrica de paletas de pádel. Perdía la paciencia de tanta burla y tantas cosas por ser cristiano, y al perder esa paciencia, una de esas paletas terminó en la cabeza de su compañero. Perdió, ¿qué cosa? La cabeza, perdió la paciencia y aún más, perdió el testimonio de ser hijo de Dios. Porque claro, luego que pasó eso, dije, ¿y tú no eres cristiano? Sí. ¿A dónde está tu paciencia? ¿Y tú eres cristiano que tenías que ser maduso? Pero claro, cuando uno no vive lleno del Espíritu ante cualquier situación, uno pierde esa cualidad en la cual se tiene que mantener en ese momento de burla, de crítica. Y ahí, claro, se olvidó de lo que era, se olvidó que era hijo de Dios, se olvidó que el Espíritu lo podía llenar y lo podía completar y se manifestó en su carne. En su ira y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios nunca puede hacer justicia cuando nosotros nos manifestamos como nosotros queremos y no dejamos que Dios obre. Ahora, si el Espíritu Santo lo llena todo sobre nuestra vida, esas cualidades que están ahí, que es el fruto del Espíritu, no pueden faltar y más, tienen que sobreabundar. Por algo antes decíamos y leíamos lo siguiente, que el amor de Dios excede, supera todo conocimiento, lo supera, es amplio. Imagínense que ante una situación tiene que aparecer ¿quién? El fruto del Espíritu. Cuanto más somos llenos de Dios, más nos manifestamos como hijos de Dios. Cuanto más lejos estamos del conocimiento de Dios, más lejos estamos del Espíritu, nos manifestamos más en la carne. No sé si le ha pasado. Sí. Días que no te congregas, días que no meditas en la palabra, días que no estás juntamente con los hermanos, que te reúnes, que vienes, que estás, que oyes, que recibes un consejo. Cuando el diablo te agarra solo, tomas las decisiones conforme al momento que estás viviendo. El Espíritu te quiere decir manso, tranquilo, paciente, pero como estamos en otras cosas, no tenemos lugar para prestar atención a la voz del Espíritu. Cuando Apocalipsis dice todo aquel que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oír. ¿Lo que dice quién? El Espíritu. Él nos quiere decir y hablar. Fíjense cómo dice en el versículo 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Él quiere llenarnos de tal manera que no nos falte nada. ¿Para qué? Para dar testimonio, ser testigo de que somos hijos de Dios. ¿De qué sirve decir que nos congregamos? ¿De qué sirve decir que somos hijos de Dios si cuando se tiene que manifestar el amor, la paciencia, la templanza, en ese momento no se manifiesta? Lo que hablamos, lo que decimos, queda a un lado, porque la gente que ve la actitud y la reacción que tenemos ante un problema, una necesidad. Por eso cuando la gente necesita algo y ve nuestra vida, va a decir luego, hey, ¿por qué eres tan paciente? Fíjate lo que te están haciendo, ¿por qué no le decís nada? ¿Y por qué
Mira el amor que tenés. Y es ahí donde podemos decir, lo que pasa que me quiero parecer más a Jesús. Lo que pasa es que me congrego, soy cristiano, y eso va a hablar realmente de que somos hijos de Dios. Cuando Él lo llena todo, no hacemos nada esforzándolo. Amamos, tenemos paciencia, cuando tenemos que tener templanza. En el momento difícil tenemos gozo. Cuando realmente Él no nos puede llenar porque estamos distraídos en otras cosas, en los momentos difíciles, por más que queramos poner todas las ganas y el esfuerzo para mostrar gozo, ¿no? Mostrar esa sonrisa, mostrar de que estamos bien, mostrar que tenemos paciencia. En un momento eso que pasa con esa cáscara que tenemos, se termina cayendo, ¿o no? Porque lo hacemos en nuestra fuerza. Ahora, cuando el Espíritu nos llena y se manifiesta con amor, con gozo, con templanza, se manifiesta en nuestra vida, lo hacemos de forma natural. Porque al estar ligado con el Espíritu somos uno y luego ya no fingimos, sino nos damos cuenta que Él lo hace a través de nuestra vida. Todo se hace más fácil. No somos cristianos a medias, somos cristianos llenos. Veamos lo que dice Juan capítulo 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios que dice, habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Mirá lo que está a tu lado y lo siguiente, Dios no te va a dar su Espíritu por medida, sino que Él te lo va a dar de forma completa. ¿Se imaginan al Todopoderoso, al Espíritu de Dios en nuestra vida de una forma completa? ¿Qué es lo que te falta? Porque Él lo quiere llenar. ¿Qué es lo que necesita? Porque Él te lo quiere dar. Él lo quiere llenar de forma completa. Dios no da de su Espíritu sin medida. Él lo da. Por eso dice que cuando Jesús pudo ir haciendo bien y deshacer todas las obras del diablo, es porque el Espíritu estaba sobre Él. Cuando leemos el libro de Hechos 10:38, dice que asimismo como Dios lo ungió, el Espíritu estaba con Él, Dios estaba con Él, andaba haciendo bien y deshaciendo toda obra del diablo. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, regresó en el poder del Espíritu. Y comenzó a hacer bien y comenzó a deshacer la obra del diablo. Comenzó a traer salud, sanidad, palabra. Pero claro, estaba lleno del Espíritu. Pablo, cuando iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, estaba detrás de algo que desconocía. Pero cuando luego fue lleno del Espíritu, aún en el momento más difícil de su vida, con cepos en una cárcel, lleno del Espíritu, alababa a Dios. Se gozaba, tenía gozo, tenía alegría, se seguía manifestando el fruto del Espíritu a tal manera que la aprobación de Dios vino y las cadenas se soltaron. Porque no había perdido el gozo, porque no había perdido la paciencia, sino que aún así seguía confiando en Dios. Dios nunca te va a dar de su Espíritu en medida, sino que te lo va a dar de forma completa. Porque Él lo llena todo en todo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la plenitud, Él lo llena todo. ¿Qué es lo que necesitamos que Él llene? Porque solamente Él lo puede llenar. Es Él el único que puede saciar nuestra alma, nuestro espíritu. Es el único que nos puede levantar. Es el único, porque Él tiene todo el poder, tiene toda la capacidad. Él es Dios. El Espíritu Santo nos quiere llenar por completo. ¿Se imaginan el momento más difícil?
cuando no tenemos que perder la paciencia, cuando tenemos que mostrar realmente que somos hijos de Dios. Fíjense cómo fue la diferencia entre Pedro antes de ser lleno del Espíritu. ¿Qué hizo? Lo negó a Jesús. Pero ahora bien, en el Pentecostés recibió la unción, recibió el poder, fue lleno del Espíritu y luego dio su vida por Cristo. Él, en su naturalidad, queriendo mostrar su amor, a Jesús le dijo: donde tú vas, yo voy a ir. Y Jesús le dijo: mira, me vas a negar 3 veces. ¿Por qué? Porque él tenía como un cascarón. Él necesitaba ser lleno. Pero cuando fue lleno, realmente él mismo terminó entregando su vida por la causa de Cristo. Cuando tenemos un cascarón sobre nuestra vida que queremos mostrar o fingir que somos llenos del Espíritu, cuando viene la persecución, cuando viene el momento difícil, ahí ese cascarón se termina cayendo. Yo siempre lo cuento. Conocí al Señor cuando iba a la escuela, en la secundaria, termino de rendir lo que tenía que ir, y uno de mis compañeros que se sentaba al lado mío me dice: ¿dónde vas tan apurado? Le digo: me voy a la iglesia. ¿A la iglesia? Me dice. ¿Y de cuándo va a la iglesia? No, hoy voy por primera vez, le digo. Y dice: ¿a qué la iglesia? Y le doy el lugar donde iba. Y dice: pero si yo voy ahí. Yo lo miro como diciendo: 4 años sentado al lado mío y nunca me invitó a la iglesia. 4 años al lado mío, viendo las cosas que hablaba, que pensaba, las cosas que yo hacía, y nunca me dijo nada. Y lo miro y le digo: pero ¿por qué, Pablo, me decís que vos vas ahí y nunca me invitaste? Y porque pensé que nunca ibas a querer ir. Era un cristiano de la secreta, ¿no? Era un cristiano ahí que, si vos lo veías, era peor que yo cuando estaba en el mundo. Pero claro, él decía que era cristiano. Se le veías como que tenía una apariencia, pero realmente no era nada. Porque cuando tuvo un momento difícil de su vida, luego vos lo buscabas y ya no estaba más en la iglesia, había desaparecido. Pero 4 años sentado al lado mío y era más mundano que el cristiano más mundano. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque nunca había sido lleno del Espíritu. No veía algo diferente en él como un hijo de Dios. Lo veía como más un hijo del diablo. Porque cuando uno lleno de Dios, lleno de su Espíritu, se ve la diferencia en la manera de hablar, en la paciencia, en la manera de convertir las cosas, en la manera de vestirse, en la manera de caminar, en la manera de cómo uno se relaciona. Cuando uno lleno del Espíritu, muestra el fruto del Espíritu, y ahí nos damos cuenta realmente quién es hijo de Dios y está lleno, y quién es aquel que dice que es hijo de Dios pero está vacío. ¿Quieren ver a un hijo de Dios lleno del Espíritu? Vamos a ver el fruto del Espíritu que esté todos los días activo en su vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie.